Muy bien, a usted que está viendo la grabación de este encuentro y que va a participar de forma sincrónica en el contenido que vamos a compartir en este espacio, le agradecemos mucho por el tiempo que se toma para esto. Mi nombre es Carlos Rojas y soy la persona que le va a acompañar en esta sesión de ¿Para qué sirve Scopus? El temario que proponemos para este encuentro está dividido de la siguiente manera. Lo que vamos a trabajar está compuesto de los siguientes puntos clave que quiero que tenga en consideración. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar un poquito de las generalidades de Scopus. Aquí voy a pedir de la participación activa de las personas que están en vivo en la sala de Zoom para que nos compartan a través de un ejercicio práctico que vamos a proponer en un rato las generalidades que conocen de Scopus, cada uno desde sus conocimientos. También tenemos la definición de Scopus y su objetivo, que es muy importante. Hemos visto a lo largo de diferentes sesiones y de diversos espacios que es muy importante entender antes de hacer una búsqueda, sin importar en qué base de datos sea, qué tipo de fuente de información voy a utilizar. A veces cometemos ese error de decir, es que como todas las bases de datos son iguales, a mí no me importa pues cuál utilizar, porque todas son motores de búsqueda donde coloco palabras clave y hay una lupa para buscar. Entonces, como todas son iguales, no me interesa aprender para qué sirve cada una. Y resulta que cada plataforma tiene una característica en sí que la hace única. Y es importante siempre, sin importar el tipo de herramienta, que usted tenga claro el tipo de características del recurso que va a utilizar. ¿Para qué? Para evitar en un futuro, por ejemplo, frustraciones. Porque usted resulta que va con una expectativa en el caso de Scopus, y Scopus no le da lo que usted quiere, normalmente lo que solemos hacer es decir, la culpa es de Scopus porque no me da lo que yo quiero. Pero resulta que nosotros no nos tomamos la tarea previa de decir, bueno, ¿qué hace Scopus? ¿Para qué sirve? ¿Por qué tiene esta u otra característica? Entonces, la idea siempre es tener clara la funcionalidad del recurso que vamos a utilizar. Bien, entonces, generalidades y definición de Scopus. Después tenemos el tema de las búsquedas básicas. También es primordial a la hora de utilizar las bases de datos el saber buscar. Yo sé que usted usa Google, yo sé que usted utiliza redes sociales, en su correo electrónico tiene motores de búsqueda, etcétera, etcétera, etcétera. En todos lados hay motores de búsqueda, pero en las fuentes de información especializadas, como lo son las bases de datos, así como el contenido de la información es especializada, el modelo de búsqueda también es especializado, lo cual no quiere decir que tenga un alto nivel de complejidad, simplemente que a veces omitimos la importancia de las búsquedas y omitimos que en este tipo de fuentes de información hay que buscar de una forma específica y lo que hacemos es que no encontramos resultados y decimos de este tema nadie investiga o esta base de datos definitivamente no me sirve. Pero puede que el problema no esté en el tema ni en la base de datos, sino en la forma como estamos buscando. Las búsquedas son importantes dentro de este proceso y hemos identificado a diferentes niveles, es decir, en estudiantes de maestrías, en estudiantes doctorales, en investigadores, en bibliotecarios, en todos los niveles hemos identificado que hay muchos vacíos de información en torno a cómo buscar en una base de datos, por lo que ya hablamos, todos sabemos buscar, todos usamos motores de búsqueda a diario prácticamente. Entonces, cuando llegamos a una base de datos, estimamos o creemos que se busque igual a como buscaríamos en otro tipo de fuentes de información o en otros motores de búsqueda, y cuando no nos da los resultados, pues viene esa sensación de esta base de datos no me está dando lo que quiero. Pero tiene que ver un poco más en cómo buscamos. Entonces, las búsquedas son cardinales durante el proceso de recuperación de información. Hablaremos también de las opciones personalizadas que tiene la base de datos, que le permite a usted como usuario que genera una cuenta personalizada dentro de este recurso, guardar información, generar alertas, etcétera. De otra parte, tendremos una introducción muy breve al análisis de información que nos permite realizar Scopus y atenderemos las preguntas de las personas que estamos conectadas en vivo. Aunque con este tema de las preguntas quisiera hacer una aclaración, y es que en realidad no vamos a atender las preguntas únicamente sobre el final, sino que iremos haciendo varias pausas a lo largo de la sesión para ver qué inquietudes hay. El único canal de comunicación que se encuentra activo para que usted comparta sus preguntas es el chat. Como recomendación y sugerencia, por favor, solamente comparta su pregunta una vez. No vamos a responder la pregunta tan pronto llega al chat. Vamos a tomarnos un tiempo porque a veces los mensajes que llegan al chat son saludos. Entonces se conectó alguien ahorita a las 10:25 y no saluda. Yo no puedo parar a revisar el chat y ver que es un saludo porque estamos fragmentando la sesión y no es la idea. Entonces haremos pausas, ahí respondemos las preguntas, no se preocupe si no se responde al instante, su pregunta no va a ser ignorada, sino que simplemente vamos a tratar de darle un orden a la sesión.
Bien, para que lo tenga en cuenta y que por esa razón no envíe más de una vez la misma pregunta porque esto al final nos termina retrasando más. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a la resolución de preguntas y algunas herramientas de aprendizaje continuo que le voy a compartir. Entonces, empecemos con la parte participativa. La primera encuesta que le voy a colocar es acá en pantalla, en Zoom, bien, y está ligada a los roles. Quiero entender qué tipo de roles tienen las 16 personas que en este momento estamos en sala. Bien, tomémonos 45 segundos. Bien, quedan 15 segundos para quienes no han contestado. Damos la mitad de los presentes. Listo, 5 segundos para quienes no lo han hecho. Muy sencilla la pregunta. Listo, terminemos la encuesta. Entonces, ¿cómo ha estado esta encuesta de acuerdo a sus respuestas? La pregunta es muy sencilla. ¿Cuál es su rol dentro de la institución? Veo muchos nombres, pero no sé qué rol tiene cada uno. Entonces, los roles que ustedes votaron fueron los siguientes. Tenemos un 30% que son estudiantes de pregrado, tenemos un 40% que son docentes investigadores y otro 30% que son bibliotecarios. Entonces, esto nos da el 100% de las personas que están conectadas. Entonces, es una representación de tres grandes grupos: estudiantes de pregrado, docentes investigadores y el equipo de biblioteca, que hacen parte del grupo de personas que están conectadas en esta sala de Zoom. Bien, entonces ahí tenemos una muestra importante de la diversidad del grupo. Asimismo, muy seguramente pertenecerán a facultades diferentes, con diferentes intereses en cuanto a las áreas temáticas. Y aquí le voy a decir, tranquilo, no se preocupe, porque la plataforma funciona igual. Entonces, lo que hoy busquemos, si no es afín a su tema de investigación, no se preocupe. La herramienta siempre va a funcionar del mismo modo. Sí, porque no puedo buscar sobre los temas de las 17 o 16 personas que están conectadas en sala. Muy bien. Ahora, vamos a hacer otro ejercicio de participación. La primera parte de la sesión es enfocada a que usted participe activamente. Y este ejercicio de participación se va a ejecutar no a través del Zoom, sino por medio del link que le estoy compartiendo a través del chat. Bien, y también en pantalla le voy a compartir ahora un código QR. Ya usted determina cómo quiere participar, si ingresando a través del link que le envié como último mensaje o escaneando el código QR que está en pantalla. Entonces ahí vamos a contestar una pregunta. No tiene por qué iniciar sesión, no tiene por qué crear cuenta. Cuando usted abre ese link, le va a mostrar qué es lo que sucede. Entonces abrimos el link que está como último mensaje en el chat y automáticamente nos abre esta pregunta, en donde usted va a colocar su respuesta de acuerdo a sus conocimientos. No va a responder a través del chat de la reunión, ese no es el trabajo que vamos a hacer. Usted va a responder a través de ese hipervínculo o ese link que le compartí o por medio del código QR para quienes se conectaron tarde. Bien, entonces ahí vamos a contestar un poco de las características que conocemos de Scopus. Si usted nunca ha utilizado Scopus, puede colocarlo allí. Entonces, nunca ha utilizado Scopus, no sé qué es Scopus, etcétera. No se preocupe. Igual esto pues, nos sirve para tener el contexto del conocimiento de las personas que están conectadas en esta sala de Zoom. Listo, entonces ya tenemos 4 respuestas. Esperemos unos segundos más. La encuesta anterior la respondieron 10 personas. Siempre lo ideal es que conteste el 100%, pero a veces también hay problemas técnicos con el internet, etcétera. Entonces, pues no responden todos. Entonces vamos 4 de 16 respuestas posibles. Recuerde escanear el código QR que está en pantalla o ingresar al chat y abrir el enlace que está como último mensaje. Muy bien. Ya llevamos 7 respuestas hasta el momento. En pantalla se sigue viendo el código QR, no es que hayamos pausado la presentación, no es que haya un problema técnico de quien presenta, no es que haya un problema técnico de su internet o de su computador. Seguimos compartiendo el código QR porque, por ejemplo, ahorita se conectó alguien. Pues a esa persona que se está conectando, pues la vamos a invitar a que escanee el código QR y acceda por medio de ese QR a la actividad que estamos realizando en este momento, que es responder sobre los conocimientos que tenemos de Scopus. Muy bien.
Entonces, para usted que llegó tarde, por favor escanee el código QR que está en pantalla y conteste la pregunta que se le está planteando allí. Bien, entonces seguimos aquí, ya tenemos 9 respuestas de 17 posibles, ya hemos superado la mitad, esperemos un poco más y compartimos los resultados en pantalla. Recuerde que la participación no es un certificado, sino que la participación es lo que usted aporta a este tipo de sesiones. Muy bien, entonces vamos a verlo por acá, tenemos 10 respuestas. Bien, listo. Entonces empecemos a compartir por acá ya las respuestas que usted nos ha enviado. Entonces por acá y por acá. Listo. Entonces 10, el mismo número de personas que contestaron la pregunta anterior. Dicen, desde sus conocimientos previos defina Scopus. Entonces alguien nos dice índice de referencias. Vamos a tener en cuenta todo lo que vamos a mencionar acá. Índice de referencias, listo. Segunda respuesta, es una base de datos donde se pueden encontrar documentos científicos. Entonces, en la primera hablan de índice de referencia y en la segunda definición, de acuerdo a sus conocimientos, se menciona que es una base de datos donde vamos a encontrar documentos científicos. Muy bien. De otra parte, es una base de datos de referencias y citas bibliográficas. Entonces aquí podemos ir unificando. Es una un índice o una base de datos de referencias, de literatura científica y citas bibliográficas, ¿no? Si vamos tratando de amalgamar todas esas respuestas que hemos ido leyendo. Muy bien, siguiente respuesta de esta pregunta. Dice una gran base de datos para obtener información. Entonces, contenido, se hace referencia acá. No he utilizado Scopus, muy bien, no hay ningún problema. Plataforma de búsqueda de publicaciones científicas, entonces habla de publicaciones, ya aquí puede enfocarlo tal vez a un tipo de documentos. Alguien mencionaba artículos hace un rato, pero aquí alguien lo abre un poquito más y sucede así, es publicaciones porque en realidad no solamente de artículos, sino que en Scopus también vamos a encontrar, por ejemplo, contenido de libros, libros seriados, también vamos a encontrar información de conferencias. Entonces, es interesante esta parte de las publicaciones. Muy bien. Siguiente respuesta. Editorial de prestigio que brinda un potente motor de búsqueda. Bueno, aquí es importante aclarar que Scopus no es una editorial. Scopus no tiene nada que ver con una editorial. Scopus en el sentido editorial lo que hace es albergar información de múltiples editoriales. Entonces, Scopus, aquí de una vez nos sirve para aclarar, no es una editorial. Scopus, que era la pregunta, es una base de datos que alberga información con determinadas características que ya usted nos ha ido mencionando algunas, pero no es una editorial. Bien, entonces es importante tener en cuenta, no es una editorial. Siguiente respuesta que nos han colocado por acá. Es una base de datos multidisciplinaria, otro elemento clave, multidisciplinar. Entonces, Scopus es una herramienta que, ya lo mencionábamos, funciona igual sin importar el área del conocimiento, ¿bien? Y nos permite analizar información. Es una herramienta un poco más enfocada en el análisis del contenido. Es una de las características tal vez más representativas y más importantes de Scopus. Bien, otra de las respuestas dice, base bibliográfica que incluye diversos tipos de recursos como papers, libros, lo que hablábamos, que alguien aquí ya lo segmenta un poco mejor a lo que lo mencionábamos. Permite además el análisis de estadísticas bibliométricas, ¿no? Entonces, para quienes no lo conocen, la bibliometría es la forma de medir la investigación, ¿cierto? Es una de las formas de medir la investigación y cuando se habla de impacto en investigación y ciencia, normalmente, no siempre, pero en la mayoría de las oportunidades, se está haciendo referencia a esto, a bibliometría, medición de la ciencia. Entonces, una herramienta que desde ese análisis que alguien nos mencionaba en una respuesta anterior, va a enfocarse también mucho en lo que tiene que ver con medición y evaluación de la ciencia bajo diversas perspectivas. Entonces, en términos generales, digamos que para esta sesión que es introductoria es un tema un poco más avanzado, pero lo mencionamos para que usted lo tenga presente. Y la última de las definiciones es Scopus es una base de artículos académicos, además permite filtrar según mis preferencias. Ya aquí nos mencionan como un criterio de limitación o de selección de la información de acuerdo pues a los intereses que ya lo permite la misma plataforma. Entonces ya aquí tenemos como una idea
desde sus conocimientos que son muy interesantes, muy vastos en torno a Scopus, donde ya tenemos algún tema de las generalidades, principalmente aquellas personas que nunca han utilizado Scopus ya más o menos entienden algunas cosas de acuerdo a lo que mencionan sus compañeros. Entonces vamos a definir aquí Scopus, a tratar de redondear todas estas ideas que hemos brindado en este ejercicio y veámoslo de la siguiente manera. Scopus es una base de datos, bien, de resúmenes y citas de literatura científica. Entonces, si nos devolvemos a la primera de todas las respuestas de este ejercicio, alguien nos dice es un índice de referencias, ¿sí? Y la segunda respuesta dice que es una base de datos donde se pueden encontrar documentos científicos. Entonces, aquí tratamos más o menos de unificar esas dos primeras respuestas y esta es una base de datos 100% referencial. Alguien, creo que es la tercera respuesta, hablaba de referencia. Y es eso, es una fuente de resúmenes. ¿Qué es lo importante acá? En primera medida, que saquemos esa falsa asociación que creamos entre base de datos y texto completo. Normalmente se tiende a creer que todo lo que sea motor de búsqueda con una lupa, donde coloco palabras clave, es un espacio donde voy a encontrar artículos en texto completo o libros o capítulos de libro en texto completo o conferencias, etcétera, pero no es así. Bien, Scopus es una fuente 100% referencial o de resúmenes. Y no es porque sea restrictiva y no es porque tenga algo en contra nuestro, porque a veces lo llamamos hasta el título personal, como no es que Scopus nunca me deja ver un documento, entonces Scopus tiene algo en contra mío. No, es una característica innata de la plataforma. Para todas las personas a nivel mundial, Scopus siempre será una fuente referencial o de resúmenes. Ya vamos a hablar del por qué. Entonces, primer punto clave, extraer esa falsa y perjudicial asociación que creamos entre base de datos y texto completo. Hace un par de semanas, en otra sesión con otra institución, una persona me preguntó, pero si es de resúmenes, ¿Scopus es una base de datos? Fue la pregunta que me hizo esa persona. Y la respuesta es sí. Lo que pasa es que tenemos tan arraigado la relación entre base de datos y documentos en texto completo que si encontramos una base de datos con esta característica, no la asumimos como una base de datos, ¿sí? Entonces, es importante entender que una base de datos que es un conjunto de datos organizados de X o Y manera con un fin específico. Bien, Scopus tiene su fin y organiza sus datos de determinada forma, pero es primordial sacarse esa falsa y perjudicial asociación, porque si yo voy con la expectativa Scopus de ejecutar una búsqueda y encontrar documentos que puedo ver en texto completo, pues no voy a cumplir con esas expectativas. Pero no es que Scopus tenga algo en contra mío o que la universidad no suscriba a Scopus bien, sino que en realidad es una característica innata de la plataforma. Bien, entonces por eso aquí era que muchos de ustedes hablaban de una fuente de información de referencias o referencial. Además de ello, tiene la capacidad de cuantificar las citas. Alguien por aquí hacía referencia a citas dentro de este ejercicio. Entonces, bueno, ya olvidé qué número de respuesta era. Bueno, entonces es una herramienta que además de eso cuantifica las citas de la literatura o las referencias de literatura científica que se encuentra allí. Bien, hay personas que también denominan a Scopus como un índice, que era la primera respuesta a este ejercicio. ¿Por qué como un índice? Porque en Scopus, y aquí viene la segunda parte de esta pirámide, por favor, no se quede con la punta del iceberg, sino que tenga en cuenta toda la pirámide, y es porque Scopus cuenta con información publicada por más de 7.000 editoriales. Entonces, Scopus es una fuente de contenido que no tiene derechos sobre la información que se encuentra allí. Y por esta misma razón, nunca va a ser de texto completo. ¿Sí? Esa es la razón principal. Aquí está. Entonces, Scopus en realidad es un índice porque es un espacio donde usted va a encontrar documentos de muchas editoriales. Por eso la persona que la definió como índice hacía referencia principalmente a esto. Con una sola búsqueda que usted ejecute en Scopus, vamos a hacer un ejemplo a continuación, vamos a encontrar contenido de 7.000 editoriales de todo el mundo. Y es por esa misma causa que nunca va a reproducir un documento en texto completo, porque no tiene los derechos sobre el contenido que se encuentra allí.
Bien, entonces ahí viene el punto de no nos quedemos con la punta del iceberg, porque hay personas que se quedan con la punta del iceberg, es decir, ven que dice base de datos de resúmenes y dicen, no, pero ¿para qué me sirve una base de datos de resúmenes? Yo esa base de datos nunca la voy a utilizar porque es que yo quiero documentos, yo quiero metodologías, discusión, resultado, ¿sí? Yo no quiero una base de datos de resúmenes, pero nos quedamos ahí, nos bloqueamos y no vamos un poco más allá en entender qué me ofrece la base de datos, cuál es el objetivo, por qué razones de resúmenes, etcétera. Entonces vamos a empezar hablando un poquito de esto. Vamos a ir a Scopus, ya Rosa al inicio de la sesión, de manera muy clara, nos mostró cómo acceder a Scopus, ¿cierto? Cómo ingresar desde el portal de la biblioteca a la plataforma. Entonces, vamos a encontrarnos siempre con la misma interfaz, es decir, una plataforma o una experiencia de usuario muy similar a esta que tenemos aquí en la pantalla que se está compartiendo. Scopus es una fuente de información en la cual siempre debemos ejecutar búsquedas en inglés, es lo primero que quiero comentarle. Y le voy a colocar un ejemplo. Voy aquí a documentos, que es el motor de búsqueda que me muestra por defecto la plataforma. Voy a colocar mi palabra clave en español, educación. Doy enter, digite el término y fíjese que hay resultados, 16.220. Entonces muchos de ustedes pueden decir, pero es contradictorio que me diga que busque en inglés, busca en español y encuentra muchos resultados. Bien, sí, puede ser contradictorio, pero lo que quiero mostrarle es la vasta diferencia que existe entre buscar en inglés y buscar en otro idioma, no solamente en español, a veces otra vez lo llevamos al título personal. Es que excluyen a los que hablan español. No, en realidad, si comparamos la cantidad de documentos de inglés versus cualquier otro idioma, la diferencia es abismal, no solamente con el castellano. Entonces cambiemos la C por la T, educación por education, 16.220. Ahora, education, el mismo término pero en inglés, 2.513.000 resultados, es decir, casi 2.500.000 de diferencia en cuanto a la cantidad de documentos. Entonces es aquí donde las búsquedas en inglés se vuelven 100% necesarias. ¿Por qué? Porque en Scopus siempre vamos a encontrar el título y los resúmenes de los documentos en el idioma original en el que se publicó, porque en Scopus hay contenido en 39 idiomas y en inglés. Vamos a ver si encontramos un ejemplo por acá. Este artículo, vea, está en francés y está en inglés, ¿cierto? Entonces está hasta esta línea vertical, aquí está en inglés. Y después de la línea vertical está en francés. Entonces, siempre en Scopus va a estar el título y el resumen del documento en el idioma original, en este caso en francés, y en inglés, siempre en inglés. Vamos a buscar otro ejemplo, a ver si por aquí nos encontramos otro ejemplo. Y en Scopus hay información en 39 idiomas. Bien, entonces, por ejemplo, este igual está en inglés y aquí está dividido y está en francés. Bien, entonces vamos a encontrar todo el contenido que tiene Scopus en inglés. Cuando usted busca en un idioma diferente al inglés, está sesgando su búsqueda y no va a llegar al 100% de la información. Ahora, pero ya tenemos una búsqueda muy rápida, muy sencilla, una palabra clave muy general como el término educación que va a mostrar mucho contenido, que en este caso pues son más de 2.500.000 resultados. Entonces, si yo doy clic sobre el título del documento, aquí lo que hace Scopus siempre es mostrarme una estructura muy similar a esta que tenemos en pantalla, donde está el título, el autor del documento o los autores, y lo máximo que nos va a mostrar de contenido es el resumen. ¿Por qué? Por lo ya mencionado anteriormente, esta es una base de datos en cuanto a lo que tiene que ver con contenido de resúmenes, así con todos los documentos. Todos los documentos que encuentren Scopus van a ser referencias de documentos. ¿Por qué? Porque Scopus no es quien publica. Scopus es un índice, como alguien lo mencionó, donde encontramos referencias de contenido publicado por más de 7.000 editoriales de todo el mundo. ¿Cómo hago para ingresar a donde está publicado el documento? Entonces, vuelvo a la hoja de resultados y doy clic en el botón que dice View at Publisher. Este botón es el que me redirige a la fuente, por ejemplo, este está en Science Direct, a la fuente donde está publicado el documento. Volvamos a Scopus. Segundo documento, View at Publisher. Doy clic y me redirige a la base de datos revista, este está en cielo, en repositorio o en índice, igual View at Publisher, siguiente documento,
y me redirige a donde está publicado. Entonces, fíjese que con una sola búsqueda pude encontrar documentos de múltiples fuentes, ¿sí? Entonces, Scopus es una herramienta que se centra mucho en esa parte de el rastreo. Y ya vamos a verlo un poquito más acá desde la definición. Entonces, una base de datos referencial o una base de datos de resúmenes con contenido publicado por más de 7.000 editoriales. ¿Qué es importante en Scopus tener en cuenta? Todo el contenido que se ha publicado acá y que vamos a encontrar a partir de esas búsquedas que ejecutemos es contenido que ha pasado por procesos de revisión y evaluación, es decir, contenido arbitrado. Bien, no es como la información que encontramos en la web, que puede ser información verídica, puede ser información falsa, pero no hay nada que nos respalde en muchos casos si es una u otra. Entonces, el buscar en la web nos va a ofrecer seguramente un mundo de información mucho más amplio, pero también nos va a ofrecer una zozobra en el sentido que no sabremos si esa información arbitrada, si esa información fue evaluada, si alguien revisó eso antes de ser publicado, etcétera. Mientras que en Scopus tenemos la certeza de todo el contenido ha pasado por un proceso de evaluación. Ahora, una aclaración muy importante acá. Scopus no revisa ni edita documentos. Bien, es decir, Scopus no es quien va a revisar este artículo, Scopus no lo revisó fue la revista y el proceso de evaluación que tuvo la revista o la fuente donde se publicó el documento. Scopus no revisa artículos, Scopus no evalúa, no edita datos, Scopus simplemente lo que hace es visualizar la información que toma de las fuentes que están en Scopus, es decir, el contenido de esas más de 7.000 editoriales. Bien, esto principalmente para aquellos que son investigadores que a veces, por ejemplo, nos preguntan cómo publicar en Scopus. Y la respuesta a esa pregunta es muy simple. Nadie publica en Scopus, porque Scopus no es una revista que evalúe, que revise, que edite. Lo que hay que hacer es publicar en una fuente que haga parte o que esté indexada en Scopus, que es muy diferente a publicar en Scopus. Bien, entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta como motor de búsqueda. Todo el contenido ha pasado por un proceso de revisión. Y ahora hablemos de lo más importante, del objetivo. ¿Cuál es el objetivo que tiene Scopus como herramienta de investigación? Entonces, el objetivo de Scopus es, uno, rastrear. Es una herramienta que se centra en esta parte del rastreo. ¿Por qué? Y lo acabamos de ver, porque el contenido que tenemos acá ha sido publicado por más de 7.000 editoriales. Entonces, Scopus es en este punto el rastreo muy parecido a Google Académico. En Google Académico, que muy seguramente la mayoría de ustedes lo han utilizado, cuando ejecutamos búsquedas, como en este caso, Google Académico, cuando yo doy clic en el título del documento, lo que hace es redireccionarme a donde está publicado ese documento. Bien, Scopus también hace algo muy parecido, no dando clic sobre el título del documento, sino que ya sabemos que a través del botón que dice ver en el publicador o view at publisher, ¿sí? Pero hay una diferencia, o son varias, pero la primera y más importante de esas diferencias es que todo el contenido de Scopus es contenido revisado y evaluado. No todo lo que usted encuentra en Google Académico ha pasado por procesos de revisión y Google no tiene un filtro que le diga, no, muéstreme solamente contenido revisado. No existe un filtro así. Entonces, Scopus para el rastreo de información que usted hace en Google Académico es muchísimo mejor, además de otras grandes diferencias que existen. Digamos que aquí hay un punto en común y es que son dos herramientas de rastreo. Bien. Entonces, ese rastreo va a ser mucho más efectivo en Scopus porque estamos asegurando la calidad de la información que estamos utilizando. Bien. Mientras que en Google Académico, pues sí hay más información, pero no sabemos la calidad de la misma. Ahora, el análisis de información, que también fue algo que mencionamos mucho en este ejercicio que hicimos acá de, de pregunta en torno a Scopus. Entonces, Scopus es una herramienta que se enfoca mucho en el análisis a partir de diversos datos, es decir, no hay un único análisis que pueda hacer dentro de Scopus. Pero le voy a colocar un ejemplo. Cuando usted hace una búsqueda, sin importar el número de resultados, sin importar el tema de búsqueda, aquí paralelo al número de resultados de búsqueda, fíjese que no hemos salido de la primera página de Scopus, seguimos estando en la hoja de resultados de una búsqueda muy simple. Aquí paralelo hay un botón que dice analizar resultados. Entonces, por ejemplo, aquí en este botón, si damos un clic, Scopus nos va a permitir hacer un análisis bajo diversas perspectivas en torno a este tema de investigación, que es, en este caso, la educación. Entonces nos dice, mire, a través del tiempo,
más o menos se está publicando desde 1800 en este tema y el crecimiento ha sido así. Ya empiezo a hacer un análisis, cada vez se está investigando más del tema. El autor que más publica de investigación en educación es este, entonces lo puedo ver acá en esta gráfica, este autor, Anon. Bien, ha publicado 716 documentos a lo largo de la historia, desde 1800 hasta hoy en día. Entonces empezamos a identificar y hacer ese tipo de análisis usando los datos de Scopus. Scopus es una herramienta que se centra en el análisis de información. ¿Sí? Este es un ejemplo de análisis muy rápido y muy sencillo. ¿Qué puede hacer dentro de Scopus? ¿Por qué Scopus es tan interesante para el análisis? Por la misma razón que es referencial, porque tiene una muestra de contenido muy grande. Bien, ese contenido que está en Scopus, que es de 7.000 editoriales, no es porque las editoriales le paguen a Scopus para estar ahí, que es una confusión muy común. Entonces, es que Scopus tiene 7.000 editoriales, entonces hay 7.000 editoriales en el mundo que anual, mensual, quincenal, semanalmente le pagan a Scopus. No. Bien, las editoriales que tienen allí revistas, libros, conferencias en Scopus, son editoriales que a través de esos títulos de publicaciones, llámese libro, llámese revista, etcétera, han pasado por un proceso de evaluación. Es decir, para que una fuente de información, es decir, por ejemplo, aquí me dice que este artículo fue publicado en esta revista, Turing's Management. Entonces, para que esta revista estuviera en Scopus, se sometió a un proceso de evaluación para estar allí. Bien, y lo que hace el investigador para publicar en Scopus, comillas, porque en realidad nadie publica en Scopus, es publicar en esa revista que está en Scopus. Y es así como Scopus asegura la calidad de la información que se encuentra allí. Es contenido publicado por fuentes que se han sometido a procesos de evaluación. Bien, entonces eso en cuanto a Scopus, y la última parte es la visualización. Scopus incide mucho en una visibilidad de autor, en una visibilidad de institución, porque, por ejemplo, si volvemos a la página de inicio, dando clic sobre el logo, Scopus tiene un motor de búsqueda para autores, donde voy a encontrar perfiles de autores como por ejemplo una hoja de vida. Es decir, la estructura del perfil es tener una hoja de vida en investigación de un autor. Tenemos afiliaciones en Scopus, que es motores de búsqueda de instituciones, donde usted puede buscar a la SPOL y ver qué publica la institución. ¿Sí? Entonces, estos son elementos que aportan a la visibilidad. Una sesión entera de todo lo que es Scopus, de exploración de todos sus motores de búsqueda, nos puede tomar fácilmente entre 4 y 5 horas. Bien, de todo lo que tiene Scopus. Es por esa razón que le digo, por favor, no se quede con la punta de la pirámide. A veces nos quedamos acá, en esta parte, sin entender el resto de las características de la plataforma. Bien, entonces, antes de continuar, para hablar de todo lo que tiene que ver con estrategias de búsqueda, ya que conocemos un poco mejor las generalidades, las características, etcétera, de la plataforma, antes de eso me gustaría saber si existe alguna pregunta, si hay algo en lo que no haya sido claro y que quisiera que lo repitiéramos con el mayor de los gustos, lo vemos. ¿Dudas, preguntas que tengamos al momento? Esperemos unos segundos porque el chat no me notifica cuando alguien está escribiendo. Entonces, la idea es que podamos atender sus preguntas que tengamos hasta el momento. Esto es muy importante. Recuerde lo que siempre va a ser primordial, entender la base de datos que vamos a utilizar. Póngase en situación. Usted entra a la página de la biblioteca el domingo a las 11 de la noche. Y ahí cuando Rosa nos compartió esa página vimos que había muchas bases de datos, muchos recursos. Y un domingo a las 11 de la noche, ¿quién le puede ayudar? Muy seguramente muy pocas personas estarán disponibles para poder ayudarle. Entonces, para que ese domingo a, a las 11 de la noche sea más llevadera la búsqueda, es importante que usted entienda a qué se está enfrentando, qué características tiene cada uno de esos motores de búsqueda que se va a enfrentar. Bien, y es una tarea nuestra conocerlos. Bien, acercándonos a la biblioteca, conectándonos a este tipo de talleres y demás, porque así nos va a quedar mucho más fácil a la hora de buscar. Porque cada motor de búsqueda, recuerde que tiene alguna particularidad que lo hace diferente al otro. Muy bien, entonces esperemos un par de segundos más. Por el momento no veo ningún mensaje y ninguna pregunta a través del chat de esta reunión. Muy bien, entonces por aquí nos dice Cristian que todo claro por su parte. Muy bien, muchas gracias.
Excelente. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es hablar de las búsquedas, ¿no? La importancia que tienen las búsquedas dentro del proceso de recuperación de información en una base de datos. Llámese Scopus o el nombre que usted le quiera colocar a ese recurso o a esa herramienta que utilice, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona esta cuestión? Lo primero es entender que esta es una base de datos que funciona a través de palabras clave. En realidad, la mayoría de las bases de datos funcionan por medio de palabras clave. Sé que para muchas personas puede ser obvia esta explicación, pero cuando nosotros estamos empezando a utilizar bases de datos, traemos como muy arraigado el chip de Google. ¿Y cómo nos enseñó a buscar Google? Por medio de preguntas. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y ahora también todas estas herramientas de inteligencia artificial y demás también nos han enseñado, nos siguen afianzando todo el tema de buscar por medio de preguntas. Y resulta que en este tipo de herramientas, en este tipo de bases de datos, nosotros no buscamos por medio de preguntas, sino utilizando palabras claves sueltas. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Por eso coloqué el término de educación para hacer una búsqueda hace un rato. Es fundamental siempre buscar por medio de palabras clave, nunca colocar frases completas, nunca colocar preguntas, marcaciones de preguntas, etcétera. No hay que colocarlas, simplemente palabras clave. La búsqueda en inglés, de esto ya habíamos hablado, es necesaria. ¿Por qué? Porque cuando quiero recuperar el 100% de la información, debo buscar en inglés. Consejo, si a usted le gusta usar el traductor del explorador, por ejemplo, entonces aquí creo que el explorador cuando uno da clic derecho le dice traduzca la página. Entonces, si a usted le gusta usar el traductor, por favor, a la hora de buscar, desactívelo, porque la base de datos, digamos que, vamos a usar un término coloquial, se enloquece. Porque usted colocó un término en inglés, ¿cierto? Pero tiene la interfaz en español. Pero después pide que se traduzca otra vez al español. Entonces se empieza a mezclar inglés-español, traducción, no traducción, un término en un idioma, una interfaz en otro idioma. La base de datos puede que genere un error. Entonces, si usted es amigo de traducir el explorador o por medio del explorador la interfaz de la plataforma, por favor, en el momento particular de ejecutar la búsqueda, desactive ese traductor. También tiene que ver con algo que le voy a mencionar ahorita y son los conectores, porque los conectores también los traduce y no le genera ningún resultado y de hecho le genera un error. Entonces, si somos amigos de traducir la plataforma a través del explorador, cuando busquemos, particularmente en este momento de colocar una palabra clave y dar clic sobre la lupa, desactivemos el traductor automático. ¿Qué otra parte es fundamental durante el proceso de recuperación de información? El validar la mejor forma de describir las palabras clave, ¿sí? Entonces, ya somos conscientes de la búsqueda en inglés, ¿sí? Es necesaria. Ya explicamos el por qué y vimos un ejemplo de una palabra clave muy sencilla y la diferencia es abismal inglés versus cualquier otro idioma. Ahora, siempre va a ser importante en investigación el escoger las mejores palabras clave y esto es conocido como los lenguajes controlados o los tesauros. ¿Qué es esto? La mejor forma de describir la palabra clave en investigación. ¿Cómo encuentro esto? Entonces existen tesauros o herramientas especializadas como por ejemplo el tesauro de la UNESCO, como por ejemplo el tesauro, el MESH, el Medical Subject Headings, los DEX, que estos son para ciencias de la salud, estos últimos dos, y por áreas del conocimiento existen otros. Ya es una tarea individual de cada uno de ustedes, según su área del conocimiento, identificar esos tesauros, que son herramientas que le van a brindar los términos que mejor describen su tema de investigación. Esto es fundamental. O usted también los puede extraer desde la literatura. Es decir, usted ya le dio un par de papers, un par de documentos en torno a su tema, ya empieza a identificar cuáles son las palabras clave y cómo la describen quienes investigan. Porque es que el traductor o el diccionario simplemente es un traductor de lenguaje libre. Entonces, por ejemplo, si usted va a buscar acerca de la migraña no se busca como migraña en una base de datos, la migraña se busca como cefalea, porque es la forma más adecuada de describir esa palabra clave en investigación. Bien, otro ejemplo que es un poquito más de la vida coloquial.
Entonces nosotros cuando usamos gafas, lentes, anteojos, como quiera llamarle, tenemos algo que es la fórmula o la prescripción, etcétera, pero la forma técnica o la mejor manera de denominar esto se llama las dioptrías. Entonces la fórmula del aumento no es aumento, sino que es una dioptría. Entonces si su aumento es de menos 0,50, quiere decir que su dioptría es esa. Entonces, siempre es importante identificar la mejor forma de escribir las palabras clave. Si yo fuese a buscar en torno a lentes, etcétera, no voy a buscar aumento, no voy a buscar fórmula, no voy a buscar prescripción, sino que voy a buscar el término dioptría. Bien, entonces, todos aquellos que usan anteojos, gafas, lentes, como quieran llamarle, saben que tenemos una fórmula que es determinada por un menos o por un más. Eso es la dioptría. No es el aumento técnicamente no existe. Entonces, siempre es importante en investigación el saber identificar la mejor forma de describir esa palabra clave. Eso es fundamental. Y eso lo vamos a ir adquiriendo con el paso del tiempo, para aquellas personas que están empezando con Scopus. Con el paso del tiempo, ¿a partir de qué? A partir de la lectura de la misma literatura del tema. Entonces, entre usted más va leyendo documentos en su tema, más va explorando contenido, más va explorando palabras clave que utilizan, más va explorando información, etcétera. Y esas palabras clave son las que voy a utilizar para buscar. Porque el traductor es de ayuda, ya sabemos de la importancia de buscar en inglés, pero entre la traducción y la búsqueda en una base de datos debe haber una fase preliminar y es el validar la mejor forma de describir esa palabra clave. Eso es completamente necesario en la búsqueda de información, sin importar el área del conocimiento, bien, sin importar esa área del conocimiento con la cual estemos trabajando. Ahora, identificar los sinónimos también es fundamental. Estos dos puntos son prácticamente hermanos, van de la mano. Cuando usted valida la mejor forma de describir las palabras clave, identificar los sinónimos casi que lo va a encontrar ahí a la par. ¿Qué es importante que tengamos en consideración? Los sinónimos cumplen con un papel muy importante a la hora de buscar información. ¿Por qué? Porque usted en búsqueda de información siempre le será más fácil cerrar que abrir. ¿A qué hago referencia con esto? Que cuando usted busca en Scopus, por ejemplo, aquí tenemos nuestra palabra clave, no importa que esté en español, encontró 16.000 resultados. Ya sabemos que aquí van a aparecer 16.220. Entonces, pues nadie se va a leer 16.000 resúmenes. Usted tiene que cerrar ese resultado. ¿Cómo lo cierra? A través de los filtros que están a la izquierda. Entonces, cerrar es más fácil porque ya la herramienta me ofrece unos filtros, que era algo que también alguien por allí describía en el inicio de la sesión. Entonces, usted tiene unos filtros que le permiten delimitar el contenido. Cerrar, fácil. Entonces, aquí solamente de ciencias sociales, solamente que tengan la palabra clave educación, que hayan sido publicados por este autor, que sean solamente artículos, y ya aquí doy clic en limitar y automáticamente ya cerré mis resultados de búsqueda 900 con 3 clics. Ahora, si pasa lo contrario, no son muchos resultados, sino que son muy pocos, encontré solamente 3 documentos, ¿cómo abro? ¿Cómo abro esa cantidad de resultados? Es más complejo. Entonces, el elemento más común y más importante para abrir un resultado de búsqueda son los sinónimos. Ahí hablamos otra vez de los elementos clave para las búsquedas, ¿no? Entonces, escoger muy bien los sinónimos. Recuerde que los sinónimos no son esos términos en lenguaje libre que yo creo que son sinónimos. Son términos que yo debo entender como sinónimos basados en literatura, que yo sepa que ese término en investigación se está definiendo de X o Y manera y que lo puedo usar como un sinónimo en torno a mi tema de investigación. El mismo Scopus, en muchos casos, aquí sobre la izquierda, en estos filtros que identificamos, me puede ofrecer un filtro que se llama keyword o palabra clave donde usted le dice, bueno, yo quiero ver qué términos asociados hay. Y aquí puedo también identificar términos, no necesariamente sinónimos, porque el filtro no se llama sinónimos, sino palabras claves asociadas a la búsqueda, que en algunos casos pueden ser sinónimos. Bien, entonces eso depende de la búsqueda. Como mi búsqueda es tan general, pues no me ofrece sinónimos, sino que ya me ofrece otro tipo de términos. Pero este filtro de Scopus puede ser muy interesante para identificar más términos clave. Téngalo en cuenta. Em,
Y por último, conectar los términos con los operadores booleanos. ¿Qué son los operadores booleanos? Son conectores lógicos que le permiten establecer una relación entre palabras clave. Lo mencionamos al inicio. Aquí no se busca por medio de preguntas, no se usan preposiciones, no se utilizan artículos, se usan solamente palabras clave. Esas palabras clave las vamos a conectar con estos tres operadores. La primera regla con estos operadores es que siempre tienen que ir en mayúsculas sostenidas. ¿Por qué? Porque así la base de datos los identifica como conectores de conceptos y no como un término más. Entonces, siempre que vayamos a usar estos conectores en mayúsculas sostenidas. Bien, ¿qué es importante tener en cuenta con estos conectores? Volvemos a la parte del traductor. Si yo coloco el término o el conector AND y tengo el traductor activo, lo que hace el traductor es que me traduce ese AND por un y ahí la base de datos me genera un error. Entonces, es por eso que le digo, cuando vaya a hacer la búsqueda, si a usted le gusta utilizar el traductor, desactívelo. Desactive el traductor para hacer la búsqueda. Ya después, cuando la base de datos le dé los resultados, pues ahí ya si usted quiere, lo activa. Pero siempre desactive ese traductor durante el momento de la búsqueda. El AND funge con la función de conectar, agrupar. Entonces tengo la palabra clave educación y la palabra clave niños o infancia. Entonces quiero que me busque esos dos términos dentro del mismo documento. Bien, entonces agrupa el AND. El OR es fundamental para lo que hablábamos ahorita de los sinónimos. Entonces los sinónimos, recuerde que son los que abren la búsqueda, ¿no? Es más fácil cerrar que abrir. Entonces el OR sirve para buscar uno u otro concepto, el operador booleano OR. Entonces, y si lo llevamos al español, usamos mucho el o para separar sinónimos. Entonces, ahorita lo hicimos, de hecho, entonces podemos decirle gafas o anteojos o lentes o antiparras o las diversas variables de denominación que reciban. También lo mismo con los carros, carro o coche o auto o automóvil o vehículo, etcétera. Entonces tiene muchas variables. ¿Cómo separa esas variables con un o? Lo mismo sucede acá. Los operadores o el operador que sirve para separar los sinónimos de los conceptos clave va a ser el OR. Bien. Y el tercer conector es el que excluye. AND NOT. ¿Por qué está subrayado el AND? Porque en la mayoría de las bases de datos la exclusión es NOT solamente, pero en Scopus particularmente es compuesta. AND NOT. Bien, entonces este excluye los términos que queramos excluir. Ahora, hay que tener en cuenta otros elementos como las comillas. Las comillas, cuando usted va a ejecutar una búsqueda en una base de datos, las va a utilizar para cuando quiera cerrar términos compuestos. Por ejemplo, la palabra clave política pública. Son dos palabras, pero es un solo concepto. Por tal motivo es que siempre ese tipo de términos deben ser buscados entre comillas. Si la palabra clave es suelta, si la palabra es solamente public, por ejemplo, entonces no requiere comillas, pero como es public policy, pues requiere el uso de comillas porque es un solo término. Entonces las comillas las usamos para cerrar términos compuestos. ¿Por qué? Porque la base de datos, los espacios, los convierte en un AND. Entonces, si yo busco así, lo que va a hacer la base de datos es que entre política y pública este espacio lo vuelve un AND. Entonces me va a buscar documentos que tengan la palabra política y la palabra pública, pero no el concepto política pública, que es el concepto sobre el cual yo quiero buscar. Entonces, por esa razón, siempre los términos compuestos deben ir entre comillas, para que la base de datos lo busque como uno solo. El paréntesis. El paréntesis básicamente es la representación dentro de la búsqueda de los círculos. Su objetivo es agrupar. ¿Y qué están haciendo los círculos acá? Entonces, agrupando, bien, generando conexión o exclusión entre los grupos. Entonces, el objetivo del paréntesis es agrupar los términos que describen el tema con sus sinónimos. Por ejemplo, tenemos el término, abro paréntesis, abro comillas, política pública, cierro comillas, o el sinónimo, que puede ser, abro comillas, política de gobierno, cierro comillas. Excluyo, esta exclusión no es de Scopus, tiene que ser compuesta, y no salud pública. Entonces tengo un gran grupo, un gran paréntesis, que son términos asociados a toda la palabra pública, política pública,
política de gobierno o salud pública. Pero salud pública lo quiero excluir. Entonces van dentro de ese grupo. Al final este paréntesis que se abre acá y que se cierra con el último acá, este representaría un círculo donde tenemos un subgrupo, ¿no? Que es el subgrupo de la exclusión. Entonces busque política pública o políticas de gobierno, pero no que tengan el concepto salud pública. Entonces aquí tengo política pública o política de gobierno, no salud pública. Documentos que no contengan esa palabra clave. Entonces voy construyendo una sentencia de búsqueda utilizando gran parte de todos los elementos que hemos visto acá. Bien, y aquí otro ejemplo. Entonces igual, tenemos agrupación entre paréntesis, tenemos comillas para cerrar términos compuestos, términos sueltos sin comillas, como por ejemplo este telework, no es un término compuesto, no requiere el uso de comillas. Bien, operadores booleanos en mayúscula sostenida y los paréntesis siempre para agrupar un conjunto de términos con algo en común, ¿no? Entonces el paréntesis, recuerde, siempre es el que genera la agrupación para crear estrategias de búsqueda. En síntesis, cuando usted realiza o genera una estrategia de búsqueda de este nivel, siempre tiene que ver, después de realizarla, después de crear esa estrategia de búsqueda, tiene que ver sintetizado ahí, en esa ecuación o en esa sentencia, tiene que ver sintetizado su tema de investigación. Es decir, listo, aquí está todo lo que describe mi tema de investigación. Está escrito en una ecuación de búsqueda. Errores que hemos visto cometer personas que copian, por ejemplo, su objetivo de investigación y lo pegan en Scopus y no les genera resultados. Pegan la pregunta de investigación. Entonces, pregunta de investigación, copiar, pegar. No hay ningún resultado. Bien. Entonces, al final, siempre cuando generamos la estrategia de búsqueda, esto es lo que tenemos que ver. Así, una estructura así, donde digamos aquí se está describiendo todo el tema. Recuerde que Scopus puede ser una plataforma muy interesante para identificar sinónimos o términos que queramos excluir. Hagamos el ejercicio con esta búsqueda. Vamos a copiarla y vamos a llevarla a Scopus. Entonces, pegamos la búsqueda, la ejecutamos y aquí nos dio un total de no documentos encontrados. Vamos a ver qué pasó. Vamos a pegar la búsqueda. No sé si es que antes tenía algo ahí pegado. Y si no, ya vemos qué hacer. No, no documentos encontrados. Listo, excelente. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, primero revisamos que todo esté bien. A veces puede ser un error semántico. Entonces, por ejemplo, este término lo dejé sin comillas, puede ser ese error. Entonces, siempre fíjense que tengan todo bien, que no haya espacios entre las comillas y los términos, que estén bien los conectores, que estén bien los grupos, los paréntesis. Bien, aquí está, operador booleano en mayúscula. Listo, aquí está el operador booleano en mayúscula, eWork. Este término no requiere comillas porque el guión para los términos compuestos cumple la misma función que las comillas. Es decir, este término, ese guioncito que hay entre la E y la W, cumple la misma función que las comillas. No requiere de nada. Telework, work from home, listo, remote work, listo. No hay ningún error. Bien. Entonces, ¿qué hacer? No encontré ningún resultado. Scopus no me sirve para este tema, es lo que muchos pueden pensar. Pero en realidad lo que puedo hacer es jugar con los campos de búsqueda. La base de datos por defecto está buscando en el título, resumen y palabras clave. Entonces vaya y busque en todos los campos. Despliegue este botón y dígale que le busque en todos los campos. Ejecute la búsqueda y vea qué le da la base de datos. 13 documentos. Listo, ya es algo mejor. Vaya a la izquierda y busque filtros que tenga Scopus. Entonces, tenemos este filtro, es que me está tomando los filtros anteriores, creo. Sí, me está tomando, bueno, listo. Entonces, vaya al filtro de palabras clave y busque los términos que quisiera agregar, que pueden ser términos relevantes. Entonces, usted empieza a identificar palabras clave que pueden llegar a ser términos que podría utilizar en su búsqueda. Pues, por ejemplo, teleworking, pues es una variable de ese término telework que utilizamos. Entonces, un sinónimo lo agrego o teleworking, aquí otro O, para separar el otro término. Bueno, aquí era doble O. Entonces, voy agregando más conceptos a partir de ese ejercicio. Entonces, cuando su búsqueda no sea efectiva,
haga lo que acabamos de realizar. 1. Cambie los campos de búsqueda. 2. Vaya al filtro de palabras clave e identifique más conceptos clave que pueda utilizar. No use el filtro para filtrar, porque recuerde que no queremos cerrar, queremos lo contrario, abrir. Y el filtro es para cerrar en su objetivo principal, pero en este caso no queremos eso. Bien, y así vamos mejorando nuestras estrategias de búsqueda, porque vamos llenando nuestra estrategia de más palabras clave que son utilizadas por quienes investigan. Eso es lo interesante acá, que con este filtro de palabras clave, usted está identificando documentos que son usados por quienes ya están investigando, por quienes están publicando en el tema, ese filtro de palabras clave. Entonces está seleccionando esas frases clave que son representativas dentro de su tema de investigación. Bien, entonces eso en cuanto a lo que tiene que ver con las características de Scopus, las generalidades de Scopus, el para qué sirve y demás. Entonces, ya para ir culminando estas sesiones de 1 hora, espero que haya sido muy interesante lo que vimos para usted. Ahora vamos a pasar a resolver preguntas, dudas, preguntas o inquietudes que tenga en torno a lo que hemos visto. Algo que no haya sido claro, que quisiera que repitiéramos, adelante, por favor. Voy a abrir la opción de habilitar micrófonos, ya como vamos a terminar. Entonces, si quiere, puede plantear su pregunta a través del micrófono. Ya se pueden abrir los micrófonos. Bien, esperemos unos segundos. Bueno, mientras tanto, mientras usted tal vez nos va enviando preguntas, le menciono de la importancia de la cuenta personal. Usted puede crear un usuario en Scopus, es decir, después de ingresar a la plataforma con la autenticación que nos mostraba Rosa al inicio de la sesión, después de estar en la plataforma, usted puede crear una cuenta con un correo, puede ser el personal o el institucional, eso depende de las políticas internas que tenga la universidad. Para la plataforma da lo mismo, pero para la institución puede que se haya alguna restricción. Entonces ya eso depende a nivel interno cómo funcione la universidad. Usted va a crear un usuario y ese usuario le va a servir para guardar búsquedas, para generar alertas en torno a lo que tiene que ver con su tema de investigación. Entonces, usted guarda una búsqueda, no tiene límites de búsquedas, no tienen caducidad, pueden durar 3, 4, 5 años, esas búsquedas ahí guardadas. Y lo mismo con las alertas. ¿Qué son las alertas? Notificaciones que generamos al correo electrónico con el cual creamos la cuenta. Bien, entonces, guardar búsquedas es almacenar esto que hemos realizado dentro de nuestro usuario de Scopus. Va a guardar la búsqueda, le doy un nombre, por ejemplo, es Paul 2023, no me tomo el nombre, por ejemplo, y la guardo. Entonces, automáticamente va a quedar guardada. En un futuro, vuelvo e ingreso con mi usuario y aquí va a estar mi búsqueda guardada. Entonces, este usuario es para eso, generar una alerta, es generar una notificación al correo con una frecuencia, yo establezco la frecuencia, entonces quiero que me llegue a mi correo, o aquí puedo agregar más correos, separándolos por coma o punto y coma, por coma, simplemente. Entonces, y ya va a agregar un nuevo correo para recibir alertas. Usted establece la frecuencia diaria, semanal, mensual. Para semanal y mensual, usted puede seleccionar el día de la semana o del mes en el cual quisiera recibir la información. Bien, entonces, así vamos programando también alertas para estar pendientes. Esta base de datos se actualiza a diario. Normalmente en el día pueden haber entre 8.000 y 11.000 referencias nuevas incluidas dentro de la herramienta. Entonces, pues al estar actualizándonos, vamos a estar al tanto de nuevas publicaciones que hayan en nuestro tema de investigación. Bien, entonces eso en cuanto a las opciones personalizadas. Muy bien, creo que no hay preguntas, entonces voy a preguntar yo. A continuación voy a lanzar una encuesta con 2 preguntas para responderlas. Vamos a tomarnos 1 minuto para responder esas 2 preguntas. Quienes respondan de manera correcta van a recibir por parte de Elsevier un certificado de asistencia. Bien, entonces 1 minuto para responder las 2 preguntas que tenemos en pantalla.
solamente para quienes ven, quienes están en vivo, ¿no? Quien ve la grabación no está viendo las preguntas. Bien, dos preguntas que hay que responder ahí, no en el chat, nada, ahí directamente y recuerde que obtendrá certificado quien responda de manera correcta las dos preguntas. Bien, llevamos 5 respuestas, quedan 10 segundos para quienes no han contestado. 5, 4, 3, 2, 1, tiempo fuera. Muy bien, logramos 11 respuestas. Entonces veamos las preguntas y lo que han contestado. Entonces, vamos a enfocarnos inicialmente en la primera pregunta. AND es el conector que sirve para 1, 91% de los votos. Conectar dos términos diferentes. 2, excluir conceptos. Un voto, 9%. 3, separar sinónimos. 4, no tiene ninguna función. Estas dos últimas votaciones sin ningún voto. Entonces, efectivamente, la respuesta correcta es la opción número 1. Bien, la persona que marcó que es para excluir conceptos, le invitamos a que vea muy detalladamente y muy juiciosamente la grabación de esta sesión. Muy bien. Siguiente pregunta. Entonces, dice así, ¿por qué usar Scopus y no Google Académico? Entonces, primera opción es porque Scopus tiene texto completo, cero respuestas. Excelente, me alegra mucho que esa opción no tuvo respuestas porque hicimos mucho énfasis en esto durante toda la sesión. 2, todo el contenido ha pasado por un proceso de evaluación. Respuesta correcta, 91%. Muy bien. Entonces, todo el contenido que encontramos en Scopus, recuerde que es contenido que ha sido revisado y evaluado. No todo lo que hay en Google Académico ha pasado por procesos de revisión. Scopus tiene más información en español. No, no creo. Creo que es al revés. Google Académico tiene más información en español. Depende del tema también, por supuesto. Pero entonces, esa respuesta es incorrecta y la cuarta opción es no hay diferencias. No tuvo ningún voto. Entonces, bien, excelente. La mayoría de quienes han contestado esta encuesta muy seguramente van a obtener certificado de asistencia porque han marcado correctamente las dos preguntas. Muy bien. Ahora, en pantalla tenemos unos links y unos códigos QR. Recuerde que usted que está viendo la grabación va a escanear ese código QR o esos dos códigos QR que hay en pantalla, de los cuales les voy a hablar a continuación. Quienes están en vivo, yo les voy a compartir el link a través del chat. Primer link y primer código QR es de un webinar que realizamos todos los martes que se llama Elsevier Live. Todos los martes a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde realizamos esta sesión donde tratamos temas diferentes. Por ejemplo, el próximo martes será un encuentro con editores de revistas para hablar un poquito de temas de revistas, revisión por pares, indexación, que son temas un poco más de interés para investigadores. Por supuesto, si usted es estudiante y está trabajando temas de investigación, también puede ser de su interés, pero cada martes es un tópico diferente. Entonces, puede que haya un martes donde repitamos esta sesión que hicimos hoy, pero para toda América Latina. Y el segundo link, el segundo QR es el canal de YouTube donde quedan las grabaciones de esas sesiones. Entonces ahí van a quedar las grabaciones de esos espacios en el canal de YouTube de Elsevier, el canal oficial. Ahí van a quedar las grabaciones de estas sesiones de Elsevier Live. Entonces, si usted no se ha podido conectar a alguna de esas sesiones, en ese canal de YouTube va a encontrar la grabación. Bien, por último, no me queda más que agradecerle por su disposición, por atender a este llamado que hemos hecho junto con la biblioteca a esta sesión. Esperamos que lo que se ha compartido en este espacio pues haya sido nuevo e interesante para usted. Recuerde que cualquier pregunta adicional que tenga me la puede compartir al correo electrónico que tenemos en pantalla. De mi parte, no me queda más que agradecerle por sacar esta hora de su viernes para conectarse con nosotros y desearle un excelente fin de semana y espero que nos podamos encontrar en futuros encuentros virtuales o tal vez, ¿por qué no presenciales que tengamos con la SPOL? Mil gracias por su asistencia y que tenga un excelente fin de semana. Hasta una próxima ocasión. Hasta luego. Gracias a usted, Carlos. Gracias por todo, a los presentes.